Hace 4 años tuve un terrible accidente automovilístico que cambió mi vida por completo. Un conductor ebrio me chocó por detrás, y las lesiones fueron tan graves que estuve postrado en cama durante 2 meses. El dolor era insoportable, y ni siquiera podía moverme sin sentir agonía. Pero el dolor físico no fue la peor parte de todo esto. Durante este tiempo, mi madrastra me acusó falsamente de haber robado el auto sin permiso. Esto llevó a que mi papá me echara de la casa. En el momento del accidente, yo tenía 16 años y solo faltaban unos días para mi examen de licencia de conducir. Recuerdo que le pedí permiso a mi madrastra para practicar la conducción en nuestro vecindario, ya que mi papá siempre me había dejado claro que necesitaba preguntarle a uno de ellos antes de usar el auto. Ella me dio el visto bueno, así que tomé el auto para dar una vuelta corta. Después del accidente, ella tergiversó la historia y le dijo a mi papá que había tomado el auto sin permiso para salir con amigos. Según ella, para hacerme el interesante, también aseguró que nunca le había pedido autorización. Mi papá no se molestó en escuchar mi versión de los hechos. Creyó todas sus mentiras y me echó de la casa, aun cuando yo seguía recuperándome. Desde el accidente que sufrí mientras crecía, mi madrastra y yo nunca tuvimos una buena relación. Ella llegó a mi vida cuando yo tenía solo 4 años, después de que mi madre biológica se había ido. Mi mamá nunca quiso ser parte de mi vida y renunció a sus derechos parentales. Así que éramos solo mi papá y yo cuando él empezó a salir con mi madrastra. Al principio, las cosas parecían estar bien, pero con el tiempo quedó claro que ella no tenía ningún interés en ser una madre para mí. Para ella, solo era la esposa de mi papá, nada más. Conforme fui creciendo, nuestra relación se volvió más tensa. Discutíamos con frecuencia, generalmente por cosas pequeñas, pero ella siempre llevaba los problemas a un nivel extremo. Luego se quejaba con mi papá sobre mi comportamiento, y no importaba lo que pasara, él siempre se ponía de su lado. Eso solo empeoraba las cosas. Para cuando ocurrió el accidente, yo estaba a solo unos meses de irme a la universidad. Tenía muchas ganas de alejarme de todo el ambiente de casa, pero después del accidente y las mentiras de mi madrastra, mis planes se derrumbaron. Mi papá ya no me quería cerca, así que tuve que mudarme con mis abuelos. No fue un problema financiero. Mi papá era rico, tenía su propia empresa de papel y contaba con seguro para el auto y la familia. La única razón por la que me echó fue por las mentiras que mi madrastra le dijo. Ella afirmó que me había escuchado hablar sobre escaparme con amigos para impresionarlos y que me había advertido que no lo hiciera, pero que supuestamente la ignoré. Eso era cierto. Ya estaba lidiando con el inmenso dolor y estrés de recuperarme del accidente, pero las mentiras de mi madrastra lo empeoraron todo. Durante una semana intenté convencer a mi papá de la verdad, pero él se negó a creerme. En mi frustración, perdí los estribos y le grité a mi madrastra, llamándola mentirosa y acusándola de estar celosa porque no podía tener a mi papá para ella sola. Han pasado 4 años desde que todo esto ocurrió. Mi relación con mi papá sigue siendo tensa, pero recientemente él y mi madrastra me invitaron a su ceremonia de renovación de votos. Después de todo lo que me hicieron pasar, no sé cómo sentirme al respecto. Es difícil olvidar el dolor que me causaron en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Después del traumático accidente automovilístico, quedé postrado en cama. Mi relación con mi papá llegó a un punto de ruptura. Estaba en una condición física terrible, incapaz de moverme sin sentir un dolor insoportable. Pero, en medio de mi recuperación, mi papá tomó la difícil decisión de sacarme de nuestra casa y ponerme al cuidado de mis abuelos. Esa decisión estuvo fuertemente influenciada por las afirmaciones engañosas de mi madrastra. Sintiéndome traicionado, confronté a mi papá y le expresé mi profundo dolor por su decisión de priorizar las palabras de mi madrastra sobre nuestra relación, especialmente considerando mi estado tan vulnerable. Él justificó sus acciones insistiendo en que necesitaba disciplina y que no podía seguir perturbando la paz de su esposa. Entonces me quedó claro que las lealtades de mi padre habían cambiado y, desgarradoramente, eligió creer la versión inventada de los hechos de mi madrastra en lugar de la verdad. Esa revelación me destrozó y, en mi desesperación, juré no volver a hablar con él nunca más. Mientras crecía, siempre habíamos sido solo mi papá y yo, aunque mi madrastra había estado en mi vida desde que tenía 4 años. Nunca sentí que realmente fuéramos una familia.
Siempre tuve la sensación de que ella tampoco me veía como parte de la suya. Después de este incidente, decidí que ni mi papá ni mi madrastra merecían ser considerados mi familia. Para mí, familia es un término que debe reservarse para quienes mantienen lazos profundos de apoyo. Por suerte, mis abuelos me recibieron con los brazos abiertos. Ellos organizaron una enfermera de tiempo completo y me brindaron el cuidado y el cariño que necesitaba. A pesar de sus esfuerzos y de mis esperanzas, mi papá se mantuvo distante, poniendo excusas para no visitarme. Esa negligencia continuó durante 3 meses después del accidente, hasta que finalmente hubo una confrontación entre mi papá y mis abuelos. Durante esa conversación, mi papá admitió que no tenía planes de arreglar nuestra relación, ya que mi madrastra le había dado un ultimátum, debía elegir entre ella y yo. A partir de ese momento, nuestra comunicación cesó por completo. Mis abuelos, que siempre me habían apoyado, financiaron mi educación universitaria. Mientras me acercaba a la graduación, me concentré en construir una vida rodeada de amigos que me apoyaban y, por supuesto, de mis queridos abuelos. A pesar de todas las dificultades, su presencia hizo que mi camino hacia la recuperación y la independencia fuera mucho más llevadero. Pasaron años sin tener contacto con mis padres, y no tenía ningún deseo de perturbar la paz que había encontrado. Sin embargo, de repente mi madrastra me contactó y me anunció que ella y mi papá iban a renovar sus votos y querían que yo asistiera. La invitación fue desconcertante, dado nuestro complicado pasado. Respondí de inmediato rechazándola. Su solicitud me pareció especialmente poco sincera, considerando las tensiones no resueltas y la agitación emocional que me habían causado en el pasado. La semana pasada, mi madrastra volvió a contactarme. Me envió un mensaje algo urgente, informándome que mi papá pronto me invitaría formalmente a asistir a su ceremonia de renovación de votos. Enfatizó que mi presencia era crucial, no solo por mantener las apariencias familiares, sino también porque algunos socios comerciales de mi papá estarían presentes. Según ella, estas personas, que me conocían por las fotos familiares en el escritorio de mi papá, podrían encontrar extraña mi ausencia y cuestionarla, lo cual sería incómodo para él. Me pidió que aceptara la invitación y dejara atrás nuestros conflictos anteriores. Sin embargo, yo estaba lejos de estar lista para dejar el pasado atrás, especialmente considerando que solo habían pasado 4 años desde los eventos que causaron nuestro distanciamiento. Elegí ignorar su mensaje y seguir con mi día. Sin embargo, después de unas horas de silencio de mi parte, volvió a enviarme un mensaje. Esta vez, su tono era acusatorio y manipulador. Me llamó un niño desagradecido e insistió en que estaba tratando de humillar a mi papá aún más al ignorar su supuesto intento de reconciliación, algo que, según ella, yo no merecía. Su mensaje se intensificó rápidamente y pasó a amenazas. Insinuó que mi futura herencia, ya fuera del negocio o de la riqueza de mi padre, podría estar en riesgo si me negaba a asistir al evento. Aseguró que se encargaría de que me cortaran financieramente si no cumplía con su solicitud. Frustrado y enojado por sus audaces amenazas, decidí bloquear su número, algo que hasta ese momento no había sentido necesario. Sin embargo, incluso eso no detuvo sus intentos de comunicarse. Luego me envió correos electrónicos, reiterando que debía aceptar la invitación. Insistió en que la renovación de votos no era solo un evento personal, sino que también estaba vinculada a los intereses comerciales de mi padre. Las amenazas persistentes de mi madrastra y su aparente urgencia, más centrada en sus propios intereses que en una reconciliación genuina, me llevaron al límite. Llegué a un punto de quiebre y decidí abordar la situación de manera pública. Compartí todas las conversaciones anteriores junto con un relato detallado de nuestros conflictos pasados en las redes sociales. Hice la publicación pública, etiquetando a mi papá, a mi madrastra y a algunos de sus socios comerciales que estaban conectados conmigo. La publicación se difundió rápidamente, y la reacción no tardó en llegar. La reputación de mi papá se vio afectada de manera significativa, lo que puso en riesgo una fusión planificada con una empresa de suministros de oficina. Esta fusión, que era crucial para su negocio, aún estaba en sus etapas iniciales, pero ahora enfrentaba la posibilidad de ser cancelada debido a las consecuencias de mis revelaciones. Un día después de que publiqué, mis abuelos me informaron que mi papá estaba devastado por las consecuencias de mis acciones.
las cuales le habían provocado una pérdida importante a nivel profesional. Aunque mi intención principal era arrojar luz sobre mis quejas personales y el trato injusto que había recibido, las repercusiones terminaron afectando a más personas que solo a mi madrastra y a mí. El daño a la empresa de mi papá me hizo sentir una mezcla de justificación y arrepentimiento. Mientras reflexionaba sobre el impacto de mis acciones, mis abuelos expresaron su opinión de que mi enfoque pudo haber sido demasiado severo, especialmente porque mi papá resultó afectado de manera indirecta en una batalla que era principalmente entre mi madrastra y yo. En respuesta a los comentarios de mis abuelos y a las opiniones de algunos conocidos en las redes sociales, decidí eliminar la publicación. Aunque en ese momento sentí que era necesario denunciar el trato injusto, las implicaciones más amplias me hicieron cuestionar si había elegido la manera correcta de manejar la situación. Algunas personas me han preguntado por qué me refiero a mi papá y a mi madrastra colectivamente como mis padres, especialmente porque está claro que no tenemos una buena relación. La razón sencilla es que mi papá es mi padre biológico, y mi madrastra ha estado en mi vida desde que era un niño. Se ha convertido en un hábito llamarlos así. Honestamente, no es algo en lo que piense mucho. Simplemente es más fácil decirlo de esa forma. Volviendo a los eventos recientes, después de la reacción violenta por mi publicación en las redes sociales, decidí eliminarla, a pesar de que muchos comentarios sugerían que no le debía una disculpa a nadie. Aún así, sentí la necesidad de acercarme a mi papá. No me disculpé exactamente, pero le expliqué que todavía estaba profundamente afectado por los eventos de hace 4 años. También le expresé que su intento de reconciliarse a través de la ceremonia de renovación de votos parecía más un esfuerzo por mostrar una fachada de familia unida para sus socios comerciales, en lugar de una intención genuina, especialmente dado el comportamiento manipulador de mi madrastra. Puse todo esto en un mensaje para él, sin esperar mucho considerando las circunstancias. Sorprendentemente, respondió con calma y reconoció que merecía el llamado público. Por sus acciones pasadas, mi papá me expresó que entendía por qué reaccioné de la manera en que lo hice y que no me culpaba. Su respuesta inesperada me desconcertó, así que decidí hablar con mis abuelos. Ellos me revelaron que mi padre había estado lidiando con el arrepentimiento por un tiempo antes de recibir mi mensaje. Me contaron que él les había confiado sus dudas y culpa por la forma en que manejó las cosas, admitiendo que había sido influenciado por las representaciones convincentes, pero engañosas, de mi madrastra sobre mi comportamiento. Mis abuelos explicaron que las intenciones de mi padre al invitarme a la renovación de votos eran genuinas y no tenían nada que ver con las apariencias, como mi madrastra había insinuado. De hecho, el evento ni siquiera estaba planeado para incluir a sus socios comerciales. Se suponía que sería una reunión pequeña e íntima. Esta revelación me hizo darme cuenta de que mi madrastra tal vez había estado intentando abrir una brecha entre mi padre y yo. Después de enfrentar estas verdades, mi papá reconoció las mentiras y manipulaciones de mi madrastra, lo que también había causado tensiones en su relación. Además, no había recibido una respuesta definitiva sobre la fusión empresarial, asumiendo que probablemente estaba cancelada, y ahora enfrentaba problemas personales. Mis abuelos me elogiaron por haberme comunicado con él, no para disculparme, sino para aclarar mi postura. Ellos creen, y yo estoy de acuerdo, que una disculpa de mi parte no es necesaria dadas las circunstancias. Toda esta terrible experiencia me ha dejado en un estado emocional complicado, reflexionando sobre mis acciones y sus repercusiones, aunque me siento aliviado de comprender mejor la perspectiva de mi papá y ver su arrepentimiento. Todavía estoy lidiando con sentimientos encontrados sobre la posible reconciliación y lo que eso significaría para nuestra familia. La dinámica está cambiando. Ha habido mucha confusión provocada por las acciones de mi madrastra, y mi reacción inicial puede haber parecido dura para algunos. Reaccioné como cualquier otra persona podría haberlo hecho en mi lugar, pero di un paso más para acercarme a mi papá y tratar de arreglar las cosas entre nosotros, lo cual mis abuelos apreciaron. Sin embargo, manejar mis emociones con este contacto renovado con mi papá ha sido complicado. Después de tantos años de silencio, estos sentimientos que resurgen no son sencillos. Tras mi actualización en las redes sociales, muchos me aconsejaron mantener una postura de no contacto con mi papá, pero cortar lazos de forma abrupta no me parece lo correcto.
especialmente después de romper el silencio. Todavía hay muchas cosas sin resolver. Hay problemas y preguntas persistentes a los que necesito respuestas. Siento que incluso una sola conversación para cerrar el asunto es necesaria antes de que pueda considerar distanciarme nuevamente. Ignorando el juicio de los demás, confío en mis propias decisiones. Mi corazón me está guiando hacia una resolución y comprensión, no hacia un distanciamiento prolongado. He hablado de estos sentimientos con mis abuelos, quienes apoyan la idea de tener una conversación mediada con mi papá. Actualmente, ellos están ayudando a organizar esta reunión. Curiosamente, las cosas entre mi papá y mi madrastra parecen inestables y podrían estar encaminándose hacia un divorcio, lo cual es irónico, considerando sus planes recientes de renovar sus votos. Mis abuelos también me están apoyando en reconectarme con mi papá, sintiendo la urgencia debido a su edad y el tiempo limitado que tienen para reparar las relaciones tensas. Según me cuentan, mi papá parece genuinamente arrepentido por el pasado, y la posible fusión comercial y sus consecuencias parecen ahora triviales para él. Ahora está más preocupado por los errores que cometió como padre. Según mis abuelos, él habla con frecuencia de su arrepentimiento por sus fracasos y parece centrado en enmendar las cosas. Es un desafío ver las cosas desde su perspectiva, pero escuchar sobre sus arrepentimientos y su estado emocional actual ha abierto un camino para entenderlo mejor. Mis abuelos creen que una conversación cara a cara podría facilitar la curación, y yo tengo cautelosas esperanzas al respecto. Hace 4 días, finalmente ocurrió esa reunión tan esperada en la casa de mis abuelos. Fue intensamente emotivo reencontrarnos después de tanta separación y malentendidos. Hablamos de todo con franqueza, y mi papá aprovechó la oportunidad para disculparse profundamente por el dolor que causó. Admitió que había fallado en su rol como padre y me reconoció por haberme convertido en una mejor persona de lo que él había esperado, algo en lo que siente que tuvo poca participación, dadas las circunstancias en las que se encontraba. Reconoció sus errores, especialmente el haber confiado más en mi madrastra que en mí, algo que lo duele profundamente. Explicó cómo ella lo manipuló sin que él sospechara que lo engañaría. Esta confesión fue mucho para procesar, pero también fue esclarecedora, porque reveló las complejidades de su relación con ella. No lo había entendido completamente antes de esta reunión, pero después de lo que se habló, se abrieron nuevas posibilidades para nosotros. Es una oportunidad para reconstruir y, tal vez, perdonar, aunque aún estoy procesando todo y decidiendo el mejor camino a seguir. El apoyo de mis abuelos ha sido invaluable mientras navegamos por estas conexiones renovadas. Sigo teniendo esperanza, pero mi papá admitió que estaba completamente confundido sobre en quién confiar y qué creer, lo que lo llevó a tomar las decisiones equivocadas después de echarme. Sus dudas sobre esas decisiones crecieron, pero nunca tuvo el valor de acercarse y enfrentar sus errores. Cuando finalmente hablamos, expresó un profundo remordimiento y me dejó la decisión de continuar o no nuestra relación. Me dijo que entendería si decidía no perdonarlo y mantener la distancia, porque reconoció la gravedad de sus errores durante nuestra conversación. También reveló que él y mi madrastra se estaban divorciando. Se había mudado después de una confrontación que se intensificó cuando él la cuestionó por las mentiras que había dicho sobre la invitación para la renovación de votos. Resultó que ella también había mentido sobre las circunstancias que rodearon el accidente automovilístico hace 2 años. Esto fue lo que lo hizo cuestionarse todo y, al final, ella se fue y pidió el divorcio. Con todo esto, no pude decidir inmediatamente si debía perdonarlo, así que pedí un tiempo para pensar las cosas. Ahora estoy en un periodo de reflexión, tratando de decidir si debo darle una segunda oportunidad. Muchos podrían aconsejarme no hacerlo, pero él sigue siendo mi padre y la decisión es solo mía. Lo más importante es que me estoy acercando a una etapa de la vida en la que pronto seré financieramente independiente. Estoy a punto de graduarme de la universidad y conseguir un trabajo. Esto me asegura que mi decisión no está influenciada por la dependencia financiera ni por sus expectativas. Estoy seguro de que no está tratando de reconciliarse solo para tener a alguien que lo apoye después de su jubilación. Su negocio sigue siendo sólido a pesar de los problemas recientes, lo que me da la tranquilidad de saber que cualquier intento de reparar nuestra relación está motivado por una emoción genuina, no por necesidades financieras. No se trata solo de decidir si lo perdono, se trata de si quiero perdonarlo. Después de pensarlo mucho, creo que le daré una oportunidad a nuestra relación.
A pesar de los últimos años difíciles, no puedo ignorar toda nuestra historia, que tuvo muchos más momentos buenos que malos. He decidido empezar terapia con él para poder tratar mejor nuestros problemas y mejorar nuestra comunicación. Ambos estamos comprometidos a hacer un esfuerzo, con la esperanza de encontrar un punto en común y sanar nuestra relación. Mis abuelos apoyan esta decisión y yo tengo la esperanza de seguir adelante y dejar atrás el pasado. Esta es una oportunidad para posiblemente tener la dinámica familiar normal que siempre he deseado, y estoy listo para aceptarla por completo. Estoy genuinamente listo para dejar atrás los viejos resentimientos y construir una nueva relación más saludable con mi padre.